El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que basamos en la palabra de Dios para traer un mensaje a su vida, pero también una reflexión que por un instante nos ponga a pensar sobre los asuntos diarios en los cuales desarrollamos nuestras vidas. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres nos comparte un tema el cual ha titulado ¿A quién consultar? Quédese con nosotros. Tal vez hayamos sabido de alguna persona a quien le haya salido mal un negocio, le haya ido mal en alguna actividad, en algún viaje. Y cuando se viven las circunstancias o se ven las circunstancias que se presentaron, con seguridad podemos decir, pero es que él no preguntó, él no comentó qué iba a hacer y le hubiéramos podido advertir o le hubiéramos podido decir esto no lo haga. O el caso contrario, vamos a hacer algún viaje, vamos a tener alguna actividad y entonces preguntamos y le decimos a las personas, mire, yo voy a ir a tal parte y le dicen a uno, ojo, no pare en tal parte, o le recomendamos que se detenga en tal parte, no se vaya por tal lado y le advierten a uno. Todo esto viene cuando hacemos una consulta, cuando preguntamos, cuando nos asesoramos. Y más cuando de pronto tengamos una actividad o vivamos una experiencia que pueda despertar en algunas personas la intención de hacernos un daño o sencillamente de que las cosas no funcionen. En la palabra de Dios, en el capítulo 9 del libro de Josué, hay la siguiente narración. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de su astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traía para el camino era seco y mohoso. El pueblo de Israel, después de haber caminado por el desierto 40 años, llegan diríamos, a la entrada de la tierra prometida, a Canaán. Y ahí empieza el proceso de Dios respaldando su pueblo. El ingreso es por medio del mar del Jordán y el Señor para las aguas para que pasen en seco. Ya lo habían vivido antes en el Mar Rojo, pero ahora lo experimentan en el río Jordán en la época de primavera, que es cuando es más ancho. Pero luego que entran,
tienen que tomar posesión de las ciudades, porque no era que estuviera todo para entregarle. Cuando Dios nos da las cosas, tenemos que trabajar, tenemos que lucharlas, tenemos que hacer lo que nos corresponde para tener la bendición. Y entonces el pueblo de Israel, con la guianza del Señor, se toma primero que todo Jericó, la ciudad más fortificada, la ciudad más grande, y luego se toma la ciudad de Jai, similar, no con la misma capacidad de Jericó, con la misma fortaleza de Jericó, pero también eran ciudades que impactaban. ¿Qué hizo esto? Esto hizo que los reyes de las otras regiones, de las otras ciudades, entraran en temor y se unieran para repeler el posible actuar de Josué. La búsqueda. Cuenta la historia que una mujer muy conocida en su contorno era muy buena gente. Esta mujer aún daba consejos a sus vecinos y era una mujer que le gustaba mucho la convivencia sana y la buena relación con sus vecinos. En una oportunidad estaba en la calle buscando una aguja que se le había perdido. Como era tan conocida, muchos se acercaron a preguntarle: Rosita, ¿qué está buscando? Dijo: una aguja que se me perdió. ¿Y en dónde se le perdió? En la calle. Pero Rosita, la calle es tan larga y tan grande. Dijo: pero la estoy buscando. Díganos más o menos en qué lugar. Dijo: la verdad fue que se me perdió dentro de la casa. Dijo: bueno, Rosita, ¿tú estás bien? Porque primero dices que en la calle, ahora dices que dentro de la casa. Dijo: no, en la calle la estoy buscando, pero se me perdió en la casa. Y todos quedaron asombrados. Dijo: ¿y por qué no la buscas en la casa? Dijo Rosita: es que quería que ustedes estuvieran acá para decirles algo. Muchas veces nosotros buscamos las cosas donde no las perdemos. ¿Y eso qué tiene que ver?, le dijeron a la señora. Dijo que ustedes muchas veces buscan la felicidad por fuera, en otro lugar, cuando la felicidad ustedes la tienen dentro. Está en sus corazones cuando tengan a Cristo en él. Ellos quedaron asombrados, la abrazaron y le dieron gracias por ese consejo que les había regalado. Eso sucede muchas veces. Estamos buscando las cosas en otro lugar. Mucha gente busca el amor en los demás cuando el amor debe estar dentro de nosotros. Otros quieren buscar a Dios en muchas partes, pero Él quiere estar cercano a nosotros, tan cerca que quiere habitar en nuestro corazón. La palabra nos dice en el Salmo 145, en el versículo 18, en la versión Palabra de Dios para Todos: el Señor está cerca de todos los que lo buscan, de los que lo buscan sinceramente. Entonces, Él quiere estar cerca, tan cerca que quiere habitar en nuestros corazones. Reflexionemos. Y entonces vemos la forma. Los reyes de esas ciudades que narra el versículo 1, dice: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Es una de las maneras de las personas hacer frente a quienes están avanzando y están teniendo éxito y de pronto por la envidia lo pueden hacer. Pero hay la otra manera, que fue la que utilizaron los habitantes de Gabaón, los gabaonitas.
y es el engaño. Del versículo 3 al versículo 5 muestra que ellos utilizaron el engaño. Dice, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron su astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traía para el camino era seco y mohoso. Y se presentaron y le dijeron a Josué y a los sacerdotes que ellos venían de lejos, que ellos no estaban ahí y que ese pan que traían y que sus ropas estaban así porque todo lo que habían tenido que caminar había hecho que su pan se endureciera, se mohoseara, que su ropa se dañara, que su calzado se destruyera. Y Josué y sus príncipes y sus sacerdotes les creyeron a los gabaonitas. Y esto puede suceder, que vengan a nosotros personas y nos engañen, nos cuenten una historia y nosotros ingenuamente no lo creamos. Hoy día es muy común que las personas lleguen a contarle a uno que vienen desplazados, que vienen de otro país y que son perseguidos para pedir dinero, y muchas veces es para darse cuenta que hay en la casa, que hay en el lugar, para abrirse espacio para después venir a sus fechorías. Y seguramente nos engañen. ¿Por qué nos engañan? Porque nosotros somos confiados y creemos que como nosotros actuamos de buena fe, así todas las personas obran de buena fe, decimos la verdad, cumplimos los compromisos que adquirimos. Si se nos llega a prestar dinero, lo pagamos. Lo que nos fían, si alguien llega a fiar, también lo paga. Si le prestan algo, lo devuelven. Entonces se cree que la persona que viene a contarnos esa historia es igual, que está diciendo la verdad, que viene y es con buenas intenciones y logra convencer a las personas. Ahora, ¿por qué pasa? Porque no consultamos a los que conocen del tema y lo hacemos. Y a Josué y a su pueblo y al pueblo de Israel le pasó lo mismo. El versículo 14 dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. No demos un paso sin consultarle a Dios. Él sí nos puede guiar correctamente. Pero desafortunadamente la mayoría de las veces decidimos por cuenta nuestra. Pero a quien le debemos consultar, a quien todo lo sabe, no lo hacemos. Consultemos, preguntemos para no ser engañados, pero sobre todo y por sobre todas las cosas, consultémosle a Dios, el omnisciente, el que todo lo sabe. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos darnos cuenta que es necesario consultar antes de tomar decisiones. Hay personas más sabias que nosotros, pero hay uno que está por encima de todos y ese es Dios. El pueblo de Israel fue engañado en aquel tiempo. Josué y todos aquellos que estaban con él, los consejeros y los príncipes del pueblo, fueron engañados por aquellos reyes de aquella región que se dijeron que eran foráneos, dijeron que eran peregrinos, cuando en realidad era la gente de la región que había hecho esto para que ellos no los mataran.
y accedieron a lo que los otros pidieron. Debemos tener en cuenta que muchas veces nuestro buen corazón o a veces nuestra excesiva confianza puede permitir que nos defrauden. Así que consultemos a Dios antes de tomar cualquier decisión. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con reflexiones. Para continuar con nuestro programa, el tema que les comparto lo he titulado Volviendo a casa. ¿Cuántas veces los jóvenes deciden no vivir con sus papás? Algunos porque se han independizado, ya han conseguido un trabajo, una labor. Otros lo pueden hacer por rebeldía, porque no quieren estar sujetos a la autoridad de los padres. Y en diferentes circunstancias hay jóvenes que desisten estar en su casa y salen de ella, algunos de buena manera y otros tomando todas sus cosas y yéndose tal vez lejos y nunca vuelven a saber de ellos, porque su rebeldía y su corazón endurecido se olvida que los papás les dieron la vida y que aún fueron los que los mantuvieron y sostuvieron y les dieron estudio durante esos años en los cuales permanecieron sujetos en su casa. Y así puede ser que muchos jóvenes no quieran estar por la dureza del corazón de sus padres o tal vez otros porque han sido muy permisivos con ellos. De todas maneras, la historia que nos narra la palabra de Dios en esta oportunidad nos lleva a entender aquel corazón de un joven que se fue de casa teniéndolo todo y pudiendo disfrutar de la compañía de su padre, pero la cual no quería tener. En el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, la palabra de Dios nos dice en los versículos del 11 al 16, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esta primera parte de esta parábola del hijo pródigo nos lleva a entender cómo el más joven de los hermanos es el que toma la decisión de pedirle la herencia a su padre. Una decisión de estas en aquella región, en aquel tiempo, era como si el hijo le deseara la muerte a su padre. Pedir la herencia antes de que muera el papá era desear que él muriera antes de tiempo. Pero su padre no se sintió ofendido. Su papá lo amaba mucho. El hijo mayor, un hombre de campo, un hombre que colaboraba con los quehaceres de la casa, con los quehaceres del campo, trabajaba. Había ayudado a levantar la fortuna que tenían y a sostener ese lugar donde ellos habitaban. Pero el hijo menor, tal vez se le dieron más largas, tal vez el papá ya estaba de mayor edad cuando aquel hijo empezó a crecer y de esta manera no hubo la misma autoridad que tuvo tal vez con su hijo mayor. Por eso aquel joven le pide los bienes que le corresponden a su padre. Y el papá dice que en la palabra nos dice que él tomó los bienes y se los repartió a ambos. Ambos recibieron, pero uno de ellos fue el que tomó la decisión de irse de la casa. Tal vez la autoridad que había en su casa ya no le servía.
Tal vez la autoridad que su padre tenía sobre él ya no funcionaba y él no quería estar subyugado a esa autoridad de ese papá, el cual le mantenía todas las cosas y le sostenía en su comida, en su vestido y en su vivienda. Muchas veces sucede, la comodidad y las buenas cosas a veces nos cansan. Como dice un adagio popular, la buena vida cansa, pero la mala amansa. La bendición de servir. Un granjero escocés, mientras iba a trabajar, a ganarse la vida para su familia, oyó un lamento pidiendo ayuda que venía de un pantano cercano. Dejó su herramienta y se dirigió hacia ese pantano. Al llegar, vio dentro del lodazal sucio a un joven que ya estaba hasta la mitad de su cuerpo y se veía que iba a sufrir una muerte lenta y tormentosa y espantosa. El hombre con esfuerzo, el granjero con esfuerzo lo sacó y lo puso en tierra firme y el joven se fue. Al otro día llegó un coche elegante con un señor de la nobleza a la casa del granjero a decirle: vengo a darle el pago porque usted se salvó la vida a mi hijo. El granjero dice: no, yo no puedo recibirle, yo no lo hice para que se me pagara, lo hice por buen corazón, por ayudar a los demás. En ese momento el hijo del granjero sale y el noble lo ve y le dice: permítame entonces que yo lleve a su hijo y le dé el estudio similar al que le daría a mi hijo. El granjero aceptó y se fue con el noble. Este muchacho estudió igual que estudiaba el noble y finalmente se graduó de médico en la escuela médica de St. Mary's Hospital en Londres. Y siguió hacia adelante y más adelante se fue convirtiendo en el famoso doctor Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina. Más adelante, el mismo muchacho que estuvo a punto de ahogarse en el pantano sufre de neumonía. Le aplican penicilina y vuelve esta vez a recibir sanidad. Se mira la historia y se sabe que el noble era el señor Randolph Churchill, el papá, y el joven era Sir Winston Churchill, hombres importantísimos en la historia. Un favor, algo desinteresado, llevó a grandes bendiciones tanto al doctor como a los nobles. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículo 38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. No solamente cosas económicas se pueden dar, sino también de lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros como valores, como virtudes. Reflexionemos. La historia nos lleva a entender cómo aquel hijo menor se sintió cansado en su casa. Y dice la palabra que se fue a una región lejana. Iba con los bienes, dice la palabra que él, juntándolo todo, el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, dice el versículo 13 del capítulo 15 de Lucas. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Muchas veces esa autoridad de nuestros padres que nos hacen vivir correctamente nos puede cansar. Entonces queremos vivir no en libertad, sino en un libertinaje que puede hacernos daño, pero que no nos damos cuenta hasta el momento en que aquello sucede. Y parece ser que eso fue lo que aconteció con aquel joven, con aquel hijo que se marchó y desperdició la plata, el dinero que su padre le había otorgado, le había entregado. Y aquel joven se fue a vivir perdidamente, dice la palabra, y desperdició sus bienes. Por eso es llamado hijo pródigo. La palabra pródigo significa persona que desperdicia los bienes de otro. Y todo el usufructo que tuvo su padre con el trabajo, con las labores que hacía y con lo que él ahorraba para sostener y mantener su familia, su casa, aquel joven pidió su parte, aquella herencia que quería tener de joven para decir yo voy a disfrutar la vida. Muchos dicen así, yo quiero disfrutar la vida, yo quiero viajar, pasear, hacer cosas, pero se les olvida que aquella herencia es todo lo que poseen y que si no trabajan en bienestar de ese dinero van a perderlo todo, como sucedió con aquel joven. Y luego de aquella situación vino como una especie de pandemia, porque dice que después de que hubo malgastado todo, una gran hambre vino a aquella provincia y comenzó a faltarle. Como aquella pandemia que vivimos hace unos años, donde no se podía trabajar, no se podía hacer nada, y vino mucha gente a aguantar hambre, aquellos que de pronto no tenían ahorros o tenían guardados alimentos, porque fue algo que nos cogió de imprevisto. Y no estoy diciendo que mucha gente haya malgastado, desperdiciado, sino que no fue con un aviso previo para haber ahorrado y tener suficiente para la pandemia. Y muchos pasaron hambre y tuvieron necesidades porque no había quien les diera. Pero aquel muchacho se fue y se arrimó a un hombre de allí, dice que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra y lo envió a cuidar cerdos. Eso era el peor oficio para un judío, cuidar cerdos, pero le correspondió y le tocó hacerlo. Pero ¿qué sucedió después? Aquel muchacho desesperado con la situación, con hambre, recuerda, su estómago vacío le hace acordarse de la casa y de su padre. En los versículos del 17 al 24 del capítulo 15 del Evangelio de Lucas dice: y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Aquel joven, debido a la situación por la que pasó, decidió volver a casa, volviendo a su casa. Tal vez con una expectativa totalmente distinta a lo que iba a acontecer, porque él no conocía el corazón de aquel padre amoroso. Y cuando vuelve, su padre lo abraza, lo besa y lo recibe como un hijo que resucita, como un hijo que se había perdido pero fue encontrado, como un hijo que estaba muerto pero es hallado. Es allí donde nosotros debemos tener en cuenta las palabras que el Señor Jesús nos da por medio de la Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en los versículos 11 y 12, donde dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Jesús vino al pueblo de Israel, pero lo rechazaron. Pero mire lo que dice después, más a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros estábamos alejados del Padre, pero por medio de Cristo volvimos y el Padre amoroso nos recibe y nos hace sus hijos para siempre. Cuando tomamos la decisión de volver a casa de Papá Dios, Él nos va a recibir. Jesucristo vino para mostrarnos el camino y llevarnos de vuelta a casa, de vuelta
a los brazos de nuestro Padre eterno. Así que recordemos, volvamos a casa, porque Él está esperándonos para llamarnos sus hijos. Amable teleaudiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga.